También se está comenzando transmisión en Facebook Live. Todos ustedes, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. En 2 momentos iniciamos. Pues de nuevo, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Lulú Velasco y formo parte del equipo del Instituto de Emprendimiento del TEC de Monterrey, Región Occidente. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie donde vamos a platicar sobre inteligencia artificial. Y bueno, antes de dar inicio, les comparto que al finalizar la sesión tendremos algunos minutos de preguntas y respuestas que podrán compartir con nuestros panelistas y posterior a ello serán dirigidos a una encuesta de satisfacción para poder recibir la memoria de esta sesión, así como otros recursos para innovadores. Y bueno, quiero presentarles a Juan Roberto Hernández. Él es responsable de la iniciativa FERLAC Jalisco para que nos platique un poco más de esto. Bienvenido, Juan Roberto. Muchísimas gracias, Lulú. Estoy muy contento de estar el día de hoy en esta segunda EO Talk que pues lo que busca es acercar o desmitificar un poco todo el tema de la inteligencia artificial y sobre todo que sea como un escaparate para las startups, las empresas que están iniciando o emprendedores, emprendedoras que tienen curiosidad de cómo la inteligencia artificial puede ser parte de su trabajo. Pues bueno, vamos a estar teniendo una serie de charlas como parte de la iniciativa FERLAC Jalisco, que de manera muy breve les comento que la iniciativa FERLAC Jalisco es una iniciativa liderada por el grupo BID, que tiene diferentes hubs en Latinoamérica, como en Uruguay, en Costa Rica, en Medellín, y bueno, en México la tenemos aquí en Jalisco. Y en Jalisco tiene una característica muy especial que a partir de la colaboración de 4 entidades, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, el TEC de Monterrey, el Gobierno de Jalisco y Easy Minds, lo que buscamos es generar un impulso integral al ecosistema local de inteligencia artificial. El Hub de Jalisco es el único que hasta ahorita tiene un componente enfocado completamente al ecosistema de emprendimiento. Entonces, para nosotros es muy importante pues empezar a generar como estas alianzas, empezar a generar todo este tipo de actividades que el único objetivo es que les puedan servir a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a tener una charla mensual con temática de inteligencia artificial. Vamos a también tener por ahí unos talleres de integración donde con expertos de la industria pues nos van a compartir sus secretos de cómo empezaron ellos a implementar la inteligencia artificial o cómo les ayudó a eficientar los procesos que tenían en las empresas. Y también tendremos por ahí una convocatoria para un programa de aceleración para startups que trabajan con inteligencia artificial, pero más adelante les platicaremos porque va a ser un programa de 6 meses donde van a tener acceso a mentorías de un muy, muy alto nivel y también experiencias, intercambio de experiencias con personas
nacionales e internacionales. Entonces, no pierdan de vista todas las actividades que vamos a tener dentro de Fairlec Jalisco a través de las redes sociales de la zona de emprendimiento del TEC, de las redes sociales de CIMAINS, de Gobierno de Jalisco, del Tecnológico de Monterrey, porque apenas vamos iniciando. Esta es la segunda charla que tenemos y bueno, es un proyecto que esperamos tenga muchísima incidencia en el desarrollo de todas y todos los que nos acompañan. Y pues nada, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí y pues les cedo la palabra a las personas expertas que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Juan Roberto. Y bueno, pues ya platicábamos, ¿no? Que la charla del día de hoy será bajo una modalidad de panel. Vamos a tener como moderadora a Neisa Santos Coy, quien es la directora del Centro de Innovación y Emprendimiento Corporativo en EGADE Business School. Y bueno, tenemos a dos invitados expertos, muy reconocidos y muy contentos nosotros de tenerlos con nosotros. Tenemos a Cristina Martínez, experta en políticas para fortalecer a México y a la región de América Latina frente a la revolución digital. Y tenemos también la presencia de Fernando Baños, comisionado de Comercio y Tecnología del Gobierno de Canadá en México. Les damos la bienvenida y Neisa, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Lulu. Para nosotros es un gusto y un honor estarlos acompañando hasta la comodidad de sus hogares. Definitivamente tenemos dos personas que han marcado hitos respecto al tema que ahí vamos a platicar, que tiene que ver con gobierno e inteligencia artificial. Hay muchos tabús en torno al tema. Algunas personas piensan que es muy bueno, algunas otras piensan que es muy malo. Así que me gusta mucho este tipo de ejercicios porque entonces podemos tener un pensamiento crítico y poder generar nuestra propia opinión al respecto y no solamente dejarnos llevar por algún encabezado tendencioso. Entonces, pues sin más ni más, me encantaría empezar sabiendo cuál es la perspectiva del estado del arte en el mundo, de las diferentes iniciativas que hay entre gobierno y tecnología. Para ti, Fernando, cuéntanos, ¿qué opinas al respecto? Muchas gracias, Ney, muchas gracias por la invitación. Abraham, ahorita decía Juan Roberto que algo importante era como empezar a desmitificar, ¿no?, el término de AI, o inteligencia artificial. Entonces, yo propongo, pues, una definición, una descripción más bien, en el sentido de que, pues, es un término que se usa o a veces se abusa de una manera muy difusa y quizá podríamos decir que tiene que ver, pues, con la realización de tareas que típicamente se consideraban exclusivas de la capacidad humana, ¿no? En ese sentido, quizá mucho tiempo atrás hubiéramos considerado que una calculadora era inteligencia artificial. Obviamente ahora ya no lo pensamos así porque asumimos que eso, pues, es parte de la vida cotidiana y nos referimos a otro tipo de metodologías o de tecnologías que hacen cosas que hasta hace poco solamente hacían los humanos e incluso que hacen más, ¿no?, por la capacidad de cómputo que existe actualmente. Entonces, yo diría que en el estado actual de las cosas, la AI es principalmente estadística computacional. Hay diversos métodos, pero estamos pensando sobre todo en redes neuronales, en machine learning y en aprendizaje profundo de redes, digamos, que es la generalización de metodologías que se generaron de una manera, pues, quizá más sencilla, más primitiva hace décadas, con lo que eran los perceptrons. Entonces diría, pues es estadística computacional, donde juntamos el poder de la estadística con el poder de la computación. Y me gustaría que lo viéramos también en términos de los niveles o de los diferentes eslabones que tiene, porque es una cadena de valor, o sea, no es un concepto monolítico, sino que hay diferentes tipos de proveeduría dentro de lo que llamaríamos un ecosistema, un ambiente de AI. Otro punto que me gustaría proponer es que es una tecnología, una serie de metodologías facilitadoras, o sea, más que verlo como una vertical, perdón, o como un subsector, en realidad son tecnologías que tienen una aplicación a través de todos los sectores prácticamente, ¿no? Y ahí podríamos a lo mejor pensar en la electricidad, ¿no? O sea, si nos referimos a la aparición ya de las redes eléctricas,
pues vemos que hubo un proceso gradual de sustitución, por ejemplo, de energía humana, de trabajo mecánico hecho por los hombres, con la introducción de motores eléctricos que hacían pues más eficiente y económica la operación de esas máquinas. Entonces, pues de repente ya había, no sé, una rasuradora, ya hubo una rasuradora eléctrica, pero no quiere decir que eso englobara todo el concepto o que cualquier empresa que estuviera trabajando con electricidad era necesariamente una empresa eléctrica. Sí, de esta forma podemos distinguir, por ejemplo, que hay empresas que están haciendo plataformas para AI, hay otras que hacen, que generalmente las plataformas son de uso genérico, pero la mayoría de las empresas que están en este dominio en realidad lo que hacen son aplicaciones específicas, ¿no? Utilizan AI para resolver problemas de ciertos dominios tecnológicos o sociales o empresariales, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte? Bueno, por la invitación que me hicieron, trabajo en el Consulado de Canadá en Guadalajara, en promoción de negocios, principalmente en áreas de tecnología. Entonces, me referiría ahorita al tema o a la experiencia de Canadá. AI sí ha estado muy vinculada con el gobierno desde un principio porque pues, algunos de los avances más importantes que se dieron, que se cristalizaron hace como 10 años, especialmente en lo que conocemos como Deep Learning, pues fueron en universidades canadienses que estuvieron apoyadas por mucho tiempo por recursos gubernamentales de investigación y desarrollo. Algunas épocas pues difíciles, porque así como ahora hay todo un entusiasmo por AI, también hubo una época en que pues se pensó que este tipo de enfoque no iba a tener ningún resultado. O sea, cuando, por ejemplo, lo que estaba de moda eran los sistemas expertos, pues el enfoque más bien estadístico como que fue relegado. Y realmente fue alrededor de hace unos 10 años cuando pues hubo una conjunción de avances importantes que fueron los que detonaron la industria. Entonces, en primer punto, sí ha habido un apoyo explícito e importante por parte del gobierno canadiense a nivel federal y también de algunas de las provincias para el desarrollo de la inteligencia artificial. En cuanto al uso del gobierno de estas herramientas, es el tercer sector que utiliza productos de tecnologías de la información, perdón, de inteligencia artificial en Canadá. El primero es el sector de salud, el segundo es el sector financiero y el tercer comprador, por así decirlo, de AI es el gobierno en Canadá. Obviamente, pues es un mercado muy interesante para las empresas locales porque pues tiene aplicaciones en diferentes ámbitos, ¿no? Cuestión, por ejemplo, de seguridad pública, del ejército, como decía, en cuestión de salud, que Canadá tiene un sistema de salud gubernamental muy amplio de protección. Y un tema adicional que quisiera mencionar solo para cerrar es que el gobierno canadiense también ha considerado que la inteligencia artificial puede ser o es un motor para la innovación y para el desarrollo económico. Entonces, ha estructurado distintas iniciativas para incentivar todavía más el que haya empresas en las diferentes partes de la cadena que yo mencionaba, desde pues, la parte de la investigación en las universidades de investigación básica, plataformas de uso genérico y aplicaciones a través de distintos programas. Quizá uno de los más importantes es lo que se llama el programa de los superclusters, que se determinó que pues, la innovación se realiza no solamente dentro de un ámbito geográfico restringido, como pudiera ser una ciudad, sino que normalmente hay corredores de excelencia en diferentes campos. Entonces, hay un superclúster para inteligencia artificial con una aplicación primordial a manufactura y logística, cuya sede es la provincia de Quebec y con la cual se esperan generar alrededor de 16,000 nuevos empleos tecnológicos en Canadá. Gracias. Oh, esa es una meta muy ambiciosa. La voy a guardar para la posteridad. Igual lo mencionamos más adelante.
en esta misma línea, hablando del estatus del arte y un proyecto en el que ha colaborado fuertemente Cristina y que a mí me ha llamado la atención bastante porque viene desde la sociedad civil organizada y qué es lo que opinamos los mexicanos sobre la inteligencia artificial. Es esta agenda de inteligencia artificial en la que ha estado colaborando Cristi. ¿Te gustaría compartirnos un poco más de qué trata y cómo se involucra con este tema de gobierno, tecnología y su estatus? Ya, estaba en mute. Gracias, Ney. Es una iniciativa fascinante, es una iniciativa pionera, es un ejercicio inédito que no se ha repetido en el mundo. Estamos muy orgullosos de, pues, de ser el primer país que a partir de la inteligencia colectiva co-creamos una agenda nacional de inteligencia artificial, no como tal una estrategia, sino una agenda, porque lo que buscábamos justo era el posicionamiento de las temáticas que se han resaltado en torno a ciertos reportes que hemos elaborado, que hemos rescatado de recomendaciones que han hecho los expertos y en particular pues del trabajo en grupos coliderados por instituciones de renombre en las distintos ejes que componen esta agenda. Tiene 6 ejes y me gustaría pues explicar un poco de dónde viene esto. Y también en el contexto donde Fernando pues explicaba de manera muy clara pues cuál es el estado del arte en Canadá, cuáles son las iniciativas, el apoyo que se está dando. Y yo creo que en México están sucediendo cosas muy interesantes, que comenzamos en 2018 con el pie derecho, cuando solamente había cerca de 6 gobiernos que en el momento estaban explorando el potencial impacto de la inteligencia artificial desde una perspectiva de políticas públicas, desde una perspectiva estratégica de gobierno. Y fuimos uno de los primeros, o sea, fuimos uno de los primeros 10 países en hacernos este tipo de preguntas. Sin, hay algo vivo que ahora pues pasamos de menos de 10 a más de 50 países que están explorando este tipo de estrategias, de papers, de paneles, de conversaciones con expertos, etcétera, identificando cuáles son las oportunidades, los retos para el uso de la inteligencia artificial y su conjunción con los gobiernos. Y en México ha pasado algo curioso. No quiero decir que es bueno o malo necesariamente, pero pasamos de una centralización de estos temas desde la Estrategia Digital Nacional a más bien una descentralización hacia las secretarías, en donde hay ciertos champions, por así decirlo, que han levantado la mano y que tienen un interés genuino en el tema y que bajo su mandato están explorando cómo puede utilizarse la inteligencia artificial pues, para una prestación de servicios sociales o de servicios públicos más eficientes. Es el caso de la economía, es el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y de otro par que están explorando algunas pruebas piloto en este sentido. Ahora, no quiero decir para bien o para mal, porque también es un tema muy complejo y por el cual desarrollamos una agenda y no una estrategia que tiene que ver con las partidas presupuestales. Como decía Fernando, un acierto del gobierno de Canadá pues ha sido que el tema se ha priorizado en la agenda pública y que se le ha asignado una partida presupuestal importante, que ha habido colaboraciones público-privadas y que pues hay acciones y hay, creo que en México pues afortunadamente acabamos de ver ni la hay los que están pues, a considerar. Pasamos al ejercicio de la agenda, fueron 6 ejes que tienen que gobernar y capacidades, habilidades y educación. Ya, ¿me escuchan? Desaparecí por un momento.
Sí, sí, de hecho no sabía si era yo, pero ya volviste, te escuchamos. Afortunadamente regresé, pero bueno, en resumen, son 6 ejes que componen esta agenda, que integran pues insumos y el trabajo de más de 400 personas. Es una iniciativa voluntaria que viene desde la sociedad civil, en la que participan todos los sectores, en donde participan estas secretarías que mencionaba, pero también participa la industria, la academia, la sociedad civil, a que pues buscamos que este sea un ejercicio pues de México para el mundo, que sea una nueva manera de construir pues recomendaciones de política pública, y lo más importante es que ahora busquemos cómo operacionalizarla, cómo pasar pues de las recomendaciones a la acción. Ese es el paso de la muerte, de la recomendación a la acción. Muchas gracias, Cristi. Bueno, igual y tal vez al final lo podemos mencionar, saber cómo se pueden involucrar en caso de que les interese, o alguna de sus redes sociales. Yo creo que lo mencionamos más adelante para que se queden hasta el final. Otra de las preguntas interesantes que tenemos, y que yo creo que gira también en torno a estos tabús, es la participación de la inteligencia artificial en los procesos políticos o en los procesos electorales. ¿Qué tan perjuicioso o qué tantos beneficios nos podría dar este tipo de ejercicios? Fernando, compártenos tu punto de vista. Sí, muchas gracias. Pues mira, es un tema en evolución rápida. Pues un referente obviamente fueron las elecciones en Estados Unidos hace 4 años y toda la controversia que se generó posteriormente del uso que se hizo de información personal, ¿no? Que casualmente, voluntariamente, la gente dio a los que finalmente proporcionaron ese servicio. Yo creo que el tema, con la pregunta se decía, por ejemplo, en si habría que irse anticipando. Pues lo que sucede es que esto ya está ocurriendo el día de hoy. Entonces, las medidas evidentemente se tienen que tomar en el tiempo presente. Y lo que yo comentaría es que en general me parece que pues las aplicaciones, y tanto comerciales como de otra índole, por ejemplo, de seguridad pública, supervisión de los ciudadanos, militares, etcétera, van a reflejar lo que los países ya son y los valores y las prácticas institucionales que ya tienen. En algunos casos se pueden exacerbar, tanto para bien como para mal. Entonces, creo que más que un tema tecnológico, es una cuestión pues de gobernanza, de equilibrios de poderes entre los gobiernos y los diferentes ciudadanos, y se tiene que manejar así. Digamos, hay una escala que va desde lo internacional, donde, por ejemplo, Canadá fue uno de los países promotores pues, de la alianza, o de la alianza global para inteligencia artificial, en la que México también participa, y que va a tener sedes tanto en París como en Montreal. Luego, a la escala federal, pues el gobierno está regulado por las leyes que tienen que ver con el uso de la privacidad. Finalmente, digamos, la materia prima de la inteligencia artificial son los datos. Entonces, cualquier cosa que se construya específicamente para inteligencia artificial tiene que hacerse sobre la estructura legal e institucional que ya existe para proteger a los ciudadanos sobre el uso de su información. Específicamente en cuestión de inteligencia artificial, hay pues un par de metodologías, por lo menos, en lo que se refiere a las aplicaciones propias del gobierno, una de las cuales, por ejemplo, es una evaluación del impacto de los algoritmos, ¿no? Es decir, transparentar, y no solo eso, sino evaluar cuál está siendo el posible impacto, que igual puede ser positivo o negativo, sobre determinadas aplicaciones que el gobierno utilice, ya sea que lo haga en forma directa o a través de compras a proveedores, ¿no? Para evitar pues que haya
pues discriminación o un uso inadecuado de los perfiles que se realizan, ¿no? Porque pues eso iría en contra de los fundamentos políticos del país. También otra herramienta, por ejemplo, es una guía, perdón, sobre proveedores de inteligencia artificial. O sea, hay que estar monitoreando también, por así decirlo, lo que el mercado está generando para pues identificar posibles problemas que se dieran con el uso de algunas aplicaciones específicas, ¿no? Creo que es importante tratar de tener una visión en general positiva de las cosas. Con esto yo no quiero decir que necesariamente vaya a haber problemas, pero sobre todo una de las cuestiones difíciles con inteligencia artificial es la interpretabilidad de los modelos. A veces son como una caja negra, ¿no? Entonces, todo este tipo de medidas lo que buscan es que se comprenda mejor qué es lo que está haciendo el gobierno con esos modelos para pues prevenir posibles impactos negativos, ¿no? Específicamente ya sobre las elecciones, no te podría decir, no sé. Yo creo que a veces en las elecciones, pues, los ciclos de planeación son muy largos y que incluso se pueden tener modelos predictivos relativamente sencillos. Por ahí, por ejemplo, hay un profesor en Estados Unidos que se ha hecho famoso porque él tiene un método de 13 variables cualitativas para predecir quién va a seguir el siguiente ganador. Y eso pues no requiere, digamos así, de inteligencia artificial, porque pues estamos hablando de periodos más bien históricos, ¿no? Gracias. No, al contrario, Fernando. Digo, completamente de acuerdo en que es cambiante dinámica y que día con día, inclusive en las próximas elecciones de Estados Unidos, después ya veremos en las de México, cómo va a ir evolucionando este tema. Se me vino a la mente tal vez una analogía muy boba, pero que podría hacer sentido cuando dices que en la implementación de la inteligencia artificial en los gobiernos solo potencia lo que ya se tiene, ¿no? O sea, no podemos hablar de la inteligencia artificial sin hablar de la antropología o sea, este tema de las relaciones humanas. Entonces, el potenciar la seguridad o el tema de los militares es como cuando una persona recibe una cantidad de dinero o se gana la lotería, o sea, solamente va a potenciar esos valores que él ya tiene, ya sean positivos o sean negativos, ¿no? Entonces creo que es una analogía tal vez boba, pero muy, muy similar para poder captar el punto. Muchísimas gracias, Fernando. Siguiendo este mismo tema, porque me encantó que empezamos a reflexionar respecto al tema, la ética, pues va a ser un valor fundamental de ahora en adelante. Entonces, una de las personas expertas que yo considero en el tema para mí es Cristina, entonces nos encantaría que nos compartieras cuáles son esos principios base, partiendo de esas malas prácticas, bueno, que nosotros tal vez en Occidente podríamos considerar malas prácticas, como el artículo del MIT Review que posteó el año pasado de una prueba piloto en una comunidad de China donde empezaban a evaluar las actividades de sus ciudadanos para poder tener calificaciones del 1 al 5 y a partir de eso darles descuentos en sus impuestos. Pero pues eso tiene muchísimas otras implicaciones, ¿no? Me estoy yendo al completo extremo para poder aterrizar este tema de la ética, pero el micrófono es todo tuyo, Cristi. Sí, sí, justo, pues se habla mucho del programa de puntos sociales de China, que pues emula prácticamente al capítulo de Black Mirror, en donde las personas están recibiendo una calificación, pero va más allá porque tiene un componente de reconocimiento facial, en donde también se está observando el comportamiento de las personas y más allá de la persona, de su entorno. Entonces no nada más tienes puntos por lo que haces, sino afectaciones por lo que las personas cercanas a ti en tu entorno también realizan. Y eso determina el acceso a posibilidades de trabajo, educativas, crediticias, etcétera, lo cual pues es bastante debatible. Creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, en estos últimos meses se ha estado hablando también, se ha iniciado un debate, una conversación global, y en particular en México también he visto cada vez más y más eventos en donde se toca el tema de la ética de la inteligencia artificial.
Y esto se refiere, como bien decía Fernando, pues a los principios de explicabilidad, al posible sesgo algorítmico que viene desde el diseño de los modelos y desde los datos mismos, que los datos pues son un reflejo de las personas. Y muchas veces también pues de la falta de diversidad en los equipos que construyen la tecnología, que construyen estos modelos, que pues hay como esta idea de que son hombres blancos, esta idea de Silicon Valley que están desarrollando los productos, en donde no Ese necesariamente hay sesgo. representatividad de minorías o de mujeres en la definición de lo que nos impacta y lo que nos afecta. Por eso la importancia de la diversidad, por eso la importancia pues, de tener más mujeres en STEM y en general pues, de grupos minoritarios. Pero yo quería abundar sobre algo que mencionaba Fernando, porque decía pues, que hay una serie de guías de evaluación de impacto, de interpretabilidad, y hay complejidades cuando se toca el tema de la caja negra, pero algo bien interesante que está sucediendo en México es que siempre estábamos hablando de todos estos casos de China, de Estados Unidos y de el chatbot que fue muy racista de Microsoft y de Google cuando su sistema de reconocimiento facial, perdón, de reconocimiento de imagen catalogó a una persona de color como un gorila, etcétera. Pero luego nos quedamos cortos en decir, ¿y cuáles son los ejemplos en nuestro país y en nuestro contexto latinoamericano? Entonces, es que comenzamos a desarrollar propuestas pues, para aterrizar el desarrollo de estos casos de uso. Y ahorita tenemos una convocatoria abierta muy, muy interesante, justo para startups, que tengan como parte de su modelo de negocios utilicen sistemas de inteligencia artificial. Y básicamente consiste en un prototipado de políticas públicas en donde lo que queremos hacer es estas herramientas, ajustarlas a nuestro contexto realidad y que estas startups que participen en el prototipado puedan aprender de la mano de la autoridad de datos y de la mano de personal técnico y de la mano de Siemens y de pues, las organizaciones que están participando en este proyecto, puedan aprender sobre herramientas que traduzcan estas recomendaciones a cómo sería una posible legislación, a cómo podría ser una evaluación algorítmica. Y en particular es un proyecto que se enfoca en explicabilidad y en transparencia algorítmica, que también pues, son dos temas que van también muy ligados en la conversación ética. Así que, pues bueno, yo espero, ahorita está la convocatoria abierta, va a estar el prototipado, se va a realizar en un periodo de 6 meses, así que espero que en 6 meses nos volvamos a reunir, tal vez en unos 8, y ya tengamos resultados específicos, ya tengamos una idea sobre qué sucedió con este experimento, sobre cuáles fueron las diferencias que encontramos en el ecosistema mexicano y si de verdad pudimos lograr operacionalizar estos principios de explicabilidad y transparencia algorítmica en el ecosistema de startups nacional. Súper. Muchísimas gracias, Cristi. Lo terminamos aterrizando en lo local y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas, ¿no? Porque siempre estamos buscando y volteando afuera cuando adentro también tenemos mucho que compartir. Siguiendo esta misma línea de conversación y una vez que ya tachamos esos tabús que estaban en el exterior, me encantaría volver a tocar el tema que nos mencionaba Fernando de los 16,000 empleos y que nos platicara un poco de cómo sí funciona, ¿no? ¿Cuáles son esas líneas y esas estrategias que ha utilizado Canadá en temas de inteligencia artificial y gobierno para poderlo detonar y que sí funcione? Puede ser Canadá o cualquier otro país. ¿Qué ejemplos consideras tú que vale la pena volver a ver? Pues hay creo que diferentes buenos ejemplos, incluso a nivel subnacional. Aquí Cristina nos da referencias muy interesantes de lo que está ocurriendo en México. Parte del rol del gobierno, por lo menos como se entiende en Canadá, es crear un contexto de negocios para que las empresas prosperen, ¿no? El sector privado pues es quien en realidad genera el crecimiento y la riqueza económica
y al gobierno lo que le toca en parte pues es como poner la cancha, por así decirlo, y los recursos para que las empresas por su propia cuenta se vayan desarrollando. Este es un mercado muy peculiar porque sigue siendo altamente dependiente de la academia. Entonces, parte de las iniciativas que se han hecho en Canadá, federales y también locales, y las iniciativas locales son muy importantes, se refieren a tener centros de investigación de excelencia mundial. Hace pues 2 años, creo, reconocieron con el premio Turing a 3 investigadores, 2 de ellos están en universidades canadienses, justamente por los avances que hicieron en Deep Learning, y pues son las figuras más conocidas, pero hay todo pues un ámbito muy grande donde no solamente trabajan investigadores canadienses, sino donde activamente se está buscando atraer a los mejores. Hay programas específicos para fomentar pues que investigadores importantes o que han hecho contribuciones importantes en inteligencia artificial pues trabajen en Canadá en distintas áreas, ¿no? Creo que otro tema que tenemos que contemplar en general en inteligencia artificial pues es de los datos, ¿no? Que decía pues es como la materia prima. Entonces, en la medida en que las sociedades están más digitalizadas, pues también las posibilidades de conseguir esos beneficios o mayores alcances de la inteligencia artificial aumentan. Si tenemos que todavía, por ejemplo, mucha de la información gubernamental está o no está digitalizada o está en silos, ¿no? Que cada dependencia tiene sus propias bases de datos que no se comunican entre sí, pues ese potencial obviamente se disminuye, ¿no? Entonces, creo que pues es parte de una evolución que todas las sociedades han ido siguiendo a diferentes niveles y que quizá como parte de esto habría que poner un mayor énfasis en digitalizar procesos que verdaderamente los 3 niveles de gobierno estén comprometidos en eso. Tengo una fiera muy salvaje. Pero hubo una palabra que me hizo mucho ruido y son las sociedades digitalizadas, porque tenemos un gap muy grande que fue parte de lo que mencionaba, ¿no? Como los 3 niveles se pueden vincular para poder llevar esto a un siguiente nivel. Y eso me lleva a una pregunta para Cristina. Hablando de sociedades digitalizadas, hay un gran porcentaje de personas que ni siquiera tienen acceso a un dispositivo, menos acceso a internet, y entonces por lo tanto existe este gap, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver esa situación con la poca o la lenta conversión que hay dentro de los gobiernos para poder hacer esa migración? No sé si tal vez hay un sesgo muy grande dentro de esta pregunta que yo tengo o hay otras variables, pero ¿cómo podemos ayudar a agilizar ese proceso de conversión a las sociedades digitales? Yo creo, Ney, que más allá de un tema del rezago en conectividad, la razón por la que nos cuesta tanto trabajo asimilar el cambio y aprovechar las nuevas tecnologías, en realidad tiene que ver más con nuestros modelos mentales y con nuestra capacidad de asimilación y absorción contra la velocidad a la que va la tecnología. Hay un libro bien interesante de Thomas Friedman que se llama Gracias por llegar tarde, y él explica que en la actualidad estos cambios tecnológicos disruptivos que están sacudiendo al mundo están ocurriendo en un lapso entre 5 y 7 años aproximadamente. Y en cambio, que nuestra capacidad humana de asimilación de este cambio toma alrededor de 10 a 15 años. Entonces, apenas nos estamos acostumbrando a todas estas nuevas tecnologías, a todos estos cambios, cuando ya hay algo más y nos volvemos a sentir incómodos y nos volvemos a sentir ante la incertidumbre. Pero ahora,
volviendo al tema de la conectividad es importantísimo porque, y yo creo que aún más en un contexto como COVID, en donde hemos tenido que transitar muchas de nuestras actividades hacia lo digital, se habla de que la mitad del mundo, de los habitantes del mundo están desconectados. Y a mí me gusta mucho una metodología que ofrece el Banco Mundial que habla justo pues, sobre sociedad digital, pero para ello lo que plantean son bases como cimientos. Primero, cimientos digitales que tienen que ver con la infraestructura para la conectividad, pero por otro lado también cimientos análogos, que son estas regulaciones, que es la capacidad instalada en gobierno, que son las capacidades digitales de las personas. Y hay tres verticales, que es gobiernos, que es empresas, industria, y que es la sociedad. Y con todo esto, pues lo que se busca es que haya como este techo, es como unas columnas, y un techo de dividendos digitales, que es como el uso de las tecnologías basadas en estos dos cimientos análogos y digitales por parte de estos tres ejes, tiene como resultado un aprovechamiento benéfico y lo que denominan los dividendos digitales, que es como los beneficios del uso de las nuevas tecnologías. Entonces, sí, la conectividad es fundamental y acortar esta brecha de desigualdad pues tiene que ser una meta que nos planteemos pues de manera muy seria como país, pero no nada más hay una brecha digital, o sea, no nada más es la brecha digital, también se acentúa esta brecha en cuestiones de género, se acentúa esta brecha en cuestiones rural-urbano. Entonces, entender todos estos retos que tenemos, pero más allá de eso, construir y apuntar hacia una sociedad digital que se inserte en la economía digital, que brinde oportunidades a los emprendedores, que en la encuesta del INEGI como uso de tecnología, el porcentaje de uso que va destinado hacia el entretenimiento cuando la gente se conecta a Internet es altísimo. Entonces, realmente eso nos dice pues, que hay un área de oportunidad enorme, no nada más para usar el Internet para entretenernos o para comunicarnos, sino para también digitalizar nuestros negocios, digitalizar nuestras pymes, digitalizar nuestros procesos y así pues, ser más competitivos e insertarnos en la economía digital. Muy ilustrativos. Bueno, para yo que me considero como externa al tema, creo que a veces son cosas tan obvias como diferentes factores que tienen que estar unidos para suceder, que no los vemos. Y este tema de que la mitad del mundo está desconectado, yo creo que, no sé, a veces es algo que me da ansiedad. O sea, que me darían ganas de cambiarlo y no tendría idea de cómo, pero bueno, creo que nos das mucha luz, ¿no? En estos cimientos digitales, análogos y todas esas brechas que vamos a ir cerrando poco a poco. Pues bueno, para mí este ejercicio ha sido súper enriquecedor. Ya vamos a cerrar con la última pregunta antes de pasar a todas las dudas que nos han estado compartiendo. Gracias a todos los que nos han estado viendo en redes sociales. Y esta última pregunta es ese consejo que les hubiera gustado que les dieran cuando iniciaron en todo este medio. Ya sea que sea una persona que se quiere involucrar o ya sea el emprendedor más experto que cree que tiene la startup lista para romperla. ¿Alguien que le gustaría dar ese primer consejo? ¿Cristi o Fer? Ok, perfecto. Yo creo que mi consejo va en dos sentidos. Una cosa que me hubiera gustado que me dijeran y otra cosa que es más un consejo práctico, actual para los emprendedores. Yo creo que me hubiera gustado que me dijeran que no tuviera miedo a acercarme a las personas, que no tuviera miedo de preguntar, que fuera muy curiosa, y que me acercara en un plan justo no de mentoría de hola, ¿cómo estás? ¿Quieres ser mi mentor? Sino de hacer un mapeo de estas personas a quienes admiro y de las cuales creo que puedo aprender y acercarme en aras de aprender sobre esos temas. Creo, porque sí he visto desafortunadamente este otro lado de hola, mucho gusto, ¿quieres ser mi mentora? Y pues tal vez ahí de entrada no tengo mucha claridad en, bueno, ¿y cómo puedo ayudarte? O por qué yo, qué quisieras que
que conversáramos juntos y demás. Pero en cambio, cuando sí hay una intención muy clara, cuando sí hay temas que se han estudiado y que dices, es que este proyecto me fascina, es que esta idea que explora y que expone en paneles y demás, en eventos, me llama mucho la atención, quiero seguir la conversación, quiero aprender más, quiero explorar si esto pudiera ser potencialmente una vía profesional en el futuro, pues para mí ha sido muy enriquecedor y pues qué mejor que si están en la etapa universitaria aún, pues se animen a hacerlo y a utilizar herramientas como LinkedIn para acercarse a este tipo de personas. Y mi segundo consejo práctico tiene más que ver con, pues estando en Guadalajara, acercarse a FAIRLAC, como bien decía Juan Roberto, a esta iniciativa que tiene, a esta convocatoria PASIA de Programa de Aceleración de Startups de Inteligencia Artificial que está abierta ahorita y en donde pues, es un llamado a los innovadores, a los emprendedores para que participen en sesiones de mentoría, de relacionamiento, networking, para que se participen en sesiones de capacitación alrededor de temas más bien técnicos, pero también de emprendimiento, negocios, comunicación y todo esto. Entonces, lo tienen muy a la mano, pues no lo desaprovechen. Y lo último era más bien, porque me quedé pensando en la pregunta anterior que se me pasó comentar, que habías dicho pues de casos positivos, o sea, si están interesados en aprender más sobre el uso de la inteligencia artificial aplicado al bien social. Hace unos meses, desde C-Minds, en el marco de FAIRLAC, la iniciativa regional de Latinoamérica, sacamos un reporte que se llama Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe al servicio del bien común, instantánea de 12 países. Y vale la pena que lo revisen porque no nada más contiene un estado del arte regional sobre la inteligencia artificial para el impacto social en Latinoamérica, sino que también hay una descripción y una serie de casos de estudio y que son bastante interesantes. No todos ellos en colaboración con gobierno, algunos más a nivel de startups, algunos más a nivel de proyectos de investigación desde academia. Sin embargo, sí hay un par, por ejemplo, en Paraguay, en Brasil, en donde se están haciendo cosas interesantes en mancuerna entre los distintos sectores y qué mejor aprender de estos casos de uso y posiblemente pues relacionarlos con lo que estén haciendo. Súper. Antes de pasar el micrófono a Fer, ¿nos puedes decir cómo pueden incorporarse también a la agenda de inteligencia artificial? Claro, la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial se presentó desde la coalición multisectorial IA 2030 MX. El sitio web es ia2030.mx. O sea, 2030 como la Agenda 2030 y IA como inteligencia artificial. Así que ia2030.mx, si están interesados en seguirla, en sumarse, en participar en las actividades de seguimiento, adelante. Ahorita no está sucediendo gran cosa porque estamos, más bien sí está sucediendo gran cosa, estamos en una etapa de transición de liderazgos en donde C-Minds pasa a coordinar la mesa directiva, pero ya no como coordinador general de la coalición. Entonces está la convocatoria abierta también para que instituciones con renombre, con trayectoria y demás del ecosistema de inteligencia artificial en México levanten la mano pues, para liderar esta coalición. Y pues a partir de enero de 2021 tendremos ya esta nueva visión, directrices y estaremos trabajando en conjunto con la mesa directiva y todos los integrantes en la operacionalización de esta agenda. Súper, muchas gracias, Cristi. Adelante, Fernando, compártenos ese consejo sabio, por favor. Muchas gracias. Pues una aclaración o disclosure. Yo no soy empresario todavía, pero estoy en contacto cotidiano con empresarios y muchos de ellos y cada vez más con startups, ¿no? Entonces, yo, retomando algunas de las cosas muy interesantes que decía Cristina, creo que en primer punto sería que trataran de encontrar un problema, ¿no? Digamos, esta es una recomendación pues muy genérica, porque finalmente los negocios de lo que se tratan es de resolver necesidades humanas. Entonces, como decía en un principio, pues la inteligencia artificial se puede utilizar en prácticamente todos los campos. Y lo que hay que hacer, creo, o uno de los primeros puntos es justamente identificar un problema cuya solución se pueda simplificar con el uso de estas tecnologías.
Diría más, como un inciso de ese punto sería que trataran de buscar un problema que sea, por así decirlo, característico o endógeno de México. ¿Por qué? Porque ahí es donde quizá van a tener una ventaja competitiva incluso a escala internacional. Hay cosas que solo ocurren en ciertos países o incluso en un país, pero que si tú eres capaz de identificar una solución adecuada para esa situación, probablemente esto puedas replicarlo en otros mercados, ¿no? A propósito, por ahí hay un libro que está circulando que se llama Out Innovate, que se refiere un poco a esto. El escritor es de Estados Unidos, sin embargo, él dice tener experiencia en venture capital en varios países, pues, en economías emergentes, donde se presentan situaciones que en otros lados no hay. Entonces, a manera de ejemplo, habla de un empresario en África que identificó, pues, hizo una empresa alrededor de la situación que tienen ahí, de que prácticamente en las calles no tienen nombres. Entonces, las direcciones se dan con referencias, ¿no? Geográficas, es decir, pues, tal edificio está detrás del árbol X, ¿no? Y eso en la vida práctica pues es muy complicado, entonces él generó toda una aplicación para poder georreferenciarlo, ¿no? Entonces tienes algo que es muy específico de un país, pero que potencialmente puede ser exportable a muchos otros. Y aquí en México tendríamos muchas experiencias de cosas que nosotros mismos como mexicanos decimos, no, pues eso nomás pasa en México. Bueno, pues eso puede ser una pista, a lo mejor de un negocio que eventualmente puedas exportar. Abiertos al mundo, hay otro tema que quisiera mencionar por cuestión de mi trabajo. Hablaban de las mentorías. Hay una mentoría que yo les sugeriría que busquen en internet. Es de la Universidad de Toronto, de la Escuela de Negocios. Es un programa de aceleración que se llama Creative Destruction Lab, el laboratorio de destrucción creativa, que está abierta a todo el mundo. Creo que las convocatorias son en el verano. La última vez que hablé con alguien de ahí, que fue hace como año y medio, apenas habían recibido 5 solicitudes de México. Todavía no había quedado ninguna startup en ese programa, pero tiene un enfoque importante en inteligencia artificial. De hecho, uno de los mentores es Joshua Bengio, que es, si ustedes lo googlean, también Deep Learning, Joshua Bengio, pues van a darse cuenta de lo importante que él es en todo este ecosistema. Y bueno, casualmente uno de los gerentes de este programa hizo su intercambio cuando era estudiante en el TEC de Monterrey, aquí en Guadalajara. Entonces, pues ya sea Ney o cualquiera, si les interesa el dato de esta persona, con mucho gusto se los puedo proporcionar. Ellos no ofrecen ningún tipo de financiamiento. Lo único que te dan es el acceso a pues académicos de renombre mundial, y todos sus mentores empresariales son directivos de empresas que venden más de $1,000 millones o que ellos mismos han sido empresarios que han creado empresas cuyo valor excede $1,000 millones, ¿no? Ok. Aprovechando que tengo tu participación conmigo, voy a sacar una de las primeras preguntas que tenemos de la audiencia que nos está viendo. Hemos tenido más o menos como unas 250 interacciones, entonces, de personas que ya han empezado a vernos. Y esa primera pregunta habla sobre el tabú del empleo, de esos beneficios y perjuicios que puede traer la inteligencia artificial, ¿no? De ese desplazamiento de las personas que tal vez ya no tendrían un empleo porque su labor tal vez puede ser adquirida de una forma distinta. Y entonces, haciendo referencia al dato que nos dabas al inicio de la conversación, ¿qué datos nos podrías dar respecto a este tema? No lo tocamos porque yo creo que nos podría dar absolutamente para todo un panel completo el hablar de empleabilidad e inteligencia artificial, pero compártenos cuáles son los prejuicios y beneficios. Sí, muchas gracias, Ney. Pues mira, es difícil hacerle, ¿no?, al lector de una bola de cristal. Las tendencias que los especialistas han mencionado y que pues, uno escucha constantemente en distintos medios es que, bueno, la inteligencia artificial, como la concebimos ahorita, que yo decía,
básicamente es estadística computacional al día de hoy. Obviamente puede evolucionar a otras cosas, pero como está hoy, es muy buena para automatizar tareas y para identificar perfiles, patrones en una serie de datos. Entonces, los trabajos que están en mayor riesgo de ser desplazados, digamos, son todos aquellos empleos de cuello blanco, que se llama, trabajo de oficina, que son rutinarios, ¿no? Por ejemplo, pues capturar información en una computadora, quizá muchos de los trabajos contables o administrativos también. Por otro lado, pues la inteligencia artificial, por ejemplo, todavía está lejos de tener un papel preponderante en actividades que requieren de juicio humano y pueden ser estas de índole social, de relación entre personas, o incluso donde hay que tomar ciertas decisiones, por ejemplo, manejar un vehículo. Obviamente los niveles de autonomía están progresando, sin embargo, hay un punto que todavía los especialistas consideran que es lejano para alcanzar una autonomía completa en ambientes que no tengan sensores ad hoc para eso, porque finalmente una persona es la que se decide si frena, por ejemplo, o no cuando la vida de alguien más está en peligro, ¿no? Y ese tipo de cosas la inteligencia artificial todavía no hace. Entonces, yo diría que independientemente de la profesión o de la carrera que estén estudiando, buscaran irse orientando hacia esas partes, ya sea creativas o de relación interpersonal, que son las que seguramente van a subsistir a estas tecnologías, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hizo Enrique Cortés a través de Facebook. Es una pregunta ruda porque todos sabemos que nuestro contexto actual referente a la iniciativa pública no es tan partidaria de todo lo que tenga que ver con nuevas ideas. Tal vez podemos dejarlo ahí. Entonces la pregunta está teledirigida para Cristi y cuestiona si realmente el unir la sociedad civil hacia un punto como lo es la agenda puede ayudar a despertar o a poder incentivar la ciencia y la tecnología dentro del gobierno federal, o inclusive también saber cómo ha sido su relación con el gobierno federal, e inclusive aunado a una pregunta más que nos hacen que creo que tiene mucha relación, si la cultura del mexicano puede ser también un freno para que esto funcione. Sí, como decía en un inicio, Ney, creo que hemos tenido la oportunidad de tener una colaboración cercana con distintas secretarías del gobierno federal y en ese sentido nos entusiasma las posibilidades de lograr incidir en temáticas específicas. Por ejemplo, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se están explorando el uso de herramientas de inteligencia artificial en conjunto con la UNAM para la atención a migrantes o para el empoderamiento de los trabajadores, acercándoles información y demás. Entonces, o sea, ese tipo de proyectos pues nos entusiasman porque creemos que es el tipo de proyectos que se deberían de estar haciendo en todas las secretarías, no nada más en Relaciones Exteriores. Está, por ejemplo, Data México en la Secretaría de Economía, que si bien no tiene un enfoque en inteligencia artificial como tal, pues es un preámbulo y el resto de secretarías se acercan a decir, oye, nos encanta lo que están haciendo con los datos, ¿cómo podemos hacer algo similar? El reto que tienen pues es que al estar trabajando en silos, pues ellos dicen es que mi mandato es este y solo me puedo acotar a hacer este tipo de pruebas. Claro que nos encantaría que hubiera, o sea, nos encantaría pues regresar a esta centralización de estrategia digital nacional en donde había una política, de entrada había una política digital y había una política pública que permeaba en todas las secretarías. Me parece que el giro ahora y la conversación se ha virado más bien hacia temas de conectividad, con el tema de CFE Internet para Todos y no necesariamente a atender
este tema que estamos conversando sobre una sociedad digital, sobre un aprovechamiento de las nuevas tecnologías y pues ante la inminente llegada, uso, aprovechamiento y carrera de la inteligencia artificial que se está dando en el resto del mundo. Creemos y fue parte del por qué hicimos un ejercicio ciudadano que al decir inédito, por lo general estas agendas se construyen de arriba para abajo, de un gobierno que elabora la estrategia y después la baja a las distintas entes de gobierno. Y más bien en el ejercicio que nosotros propusimos fue de abajo hacia arriba y decir, si no tenemos este apoyo, o sea, si no tenemos esta inversión, este apoyo que quisiéramos tener, ¿qué sí tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos? Entonces, estaba anclada en una corresponsabilidad, sobre todo con la industria, en decir, a ver, las recomendaciones no nada más son para el gobierno y no nada más son sobre el presupuesto que tendría que haber al respecto, que es fundamental, porque si hacemos un análisis comparativo de cómo está avanzando el tema en los países, pues es a partir de un flujo importante de recursos públicos, en particular para la ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, pues en el contexto mexicano, donde no necesariamente está sucediendo esta inversión tan necesaria, el planteamiento que estamos haciendo es cómo podemos colaborar de manera más cercana con la industria para financiar ciertos proyectos, para financiar las propias recomendaciones de la agenda y cómo, pues desde las atribuciones y desde las posibilidades que tiene cada uno de los sectores, podemos, creo que no necesariamente en el corto plazo operacionalizar toda la agenda, que es lo que nos gustaría, pero sí elegir un par de proyectos piloto que sean este estandarte, que sean este ejemplo de cómo se logró esta colaboración multisectorial a pesar de las carencias que existían y a partir de entonces, pues apoyarnos, apalancarnos también en financiamiento de organismos internacionales, pues como lo que ha venido haciendo el BID, que ha sido pionero, que ha sido innovador y que ha sido una gran bocanada de aire fresco para nosotros, para poder hacer este tipo de trabajo, de impacto, de experimento. Y la segunda parte de la pregunta, yo no creo que nuestra cultura nos lo impida para nada. Yo creo que al contrario, a mí me encanta ver en el ecosistema a jóvenes, me encanta ver a personas pues que a pesar de todas las condiciones adversas buscan el como sí, a emprendedores, a innovadores sociales, a académicos que pues están pasándola no muy bien. O sea, yo creo que al contrario, nuestra cultura es una de resiliencia y es una de personas que con poco hacemos mucho. Entonces, yo no creo que eso sea un freno para el establecimiento, yo creo que tiene que ver más con estos frenos institucionales que tienen que ver con la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias, Cristi. Por último, también nos piden un ejemplo práctico que se te venga a la mente en alguna industria que pueda ser, no sé, salud, agricultura, que haya involucrado inteligencia artificial y gobierno. Hay un ejemplo muy particular en el caso del gobierno de Nuevo León. Colaboraron con Cívica Digital para... bueno, están los ejemplos que ya les mencioné que está haciendo la Secretaría de Economía con los chatbots y demás, pero en el gobierno de Nuevo León hicieron algo muy parecido. Empezaron con un proyecto piloto en donde integraron un chatbot al Facebook, a la cuenta de Facebook del registro civil. Y fue un programa muy exitoso porque lograron disminuir las llamadas al call center en un porcentaje interesante y más bien redirigir que no hubo una pérdida de empleo, que era una de las preocupaciones de, bueno, es que si ahora ya está el chatbot, ¿qué va a pasar con las personas del call center? Y lo que pasó es que las propias personas estuvieron más contentas porque pudieron aprovechar su tiempo en resolver problemas que realmente requerían de su conocimiento y que requerían de un criterio humano. Porque muchas veces se les iba el día en resolver llamadas que tenían que ver con, oye, ¿me pasas la dirección? ¿Cómo hago una cita? ¿Cuáles son los documentos que debo de llevar para casarme o para registrar a mi hijo o hija? Etcétera. Entonces, creo que es un ejemplo muy simple y
y positivo de cómo algo tan simple como no crear una nueva app, porque nadie descarga nuevas apps, sino más bien integrarnos a las plataformas que ya usa la gente para poder prestar servicios públicos mucho más eficientes. Eso como un ejemplo que se me ocurre en el gobierno de Nuevo León. También pues están en estos ejemplos que comentaba en el reporte que elaboramos sobre los casos de uso de inteligencia artificial para impacto social en Latinoamérica, y pues hay dos casos particulares que puedo mencionar. Uno de ellos se llama Para Empleo, de Paraguay, en donde hubo una alianza estratégica entre el Ministerio del Trabajo de allá y una empresa y, bueno, como varios actores, para hacer un match entre las ofertas laborales y la demanda utilizando sistemas de inteligencia artificial. Y ha tenido buenos resultados. De hecho, el BID ha sido también un socio financiador de este proyecto y es como uno de los principales casos de uso que suelen presentar. Y por otro lado, hay otro ejemplo en Brasil que tiene que ver con un portal de telemedicina, en donde, de nuevo, hay una colaboración entre el gobierno municipal de Sao Paulo junto con un par de startups, y utilizan una plataforma en donde van cargando los datos en la nube. Es un sistema interoperable en donde hay un registro médico que permite crear e ir alimentando el modelo para hacer predicciones con base a riesgos y atender de manera preventiva a las personas antes de que ocurra alguna enfermedad con base en su historial médico. Súper. Muchas gracias, Cristi. Hay una investigación muy interesante que se está gestando a partir del TEC que tiene que ver con inteligencia artificial, COVID, gobierno, y es el análisis de las cloacas, de todo el flujo de las aguas residuales que se tienen para poder predecir cuáles van a ser los siguientes brotes de COVID. Entonces, creo que ese podría ser otro ejemplo tangible de una situación que estamos viviendo. Por último, ya para respetar el tiempo de todos y todas, Héctor nos preguntaba cuáles son esos primeros pasos que nos recomendaba para sumergirse en este mundo de la inteligencia artificial. Yo creo que hay muchos niveles. Yo creo que uno puede ser muy bueno es esta agenda que nos compartía Cristina, en donde pues vas a poder ver cuáles son las siguientes actividades. Todavía nos faltan más de 10 charlas más sobre el tema, impulsado por todo este equipo maravilloso que nos ha traído hasta aquí. Abraham, Fabi, Lulú, muchas gracias por su tiempo y estar impulsando todo esto. Probablemente los frutos los vayamos a ver en un mediano plazo. Esto cada vez es más común y pues bueno, no sé si hay algún otro comentario que quieran darle a Héctor para involucrarse en estos temas. Fernando o Cristi. Yo creo que hay o sea, para alguien que no está para nada familiarizado con el tema, y esto se los dice, o sea, alguien que es especialista en políticas públicas con enfoque en ciencia y tecnología, que no tenga una formación técnica, soy internacionalista del TEC Campus Guadalajara. Creo que hay una serie de libros que son muy interesantes, que tienen mucha información y que te pueden ir ayudando a formarte un criterio. Está el libro de Weapons of Math Destruction de Cathy O'Neill, está el libro de Ethical Algorithm, AI Superpowers, está el libro de Andrés Oppenheimer de Sálvese quien pueda, que está bastante fácil de leer y tiene muchos ejemplos y está contextualizado en Latinoamérica, entonces está ameno. Ay, se me fue el nombre, pero bueno, hay bastantes libros que te pueden acercar como un primer vistazo, una aproximación al tema. Están las novelas como Machines Like Me, que también, si te gusta más por el lado de la pues, ciencia ficción, novela, etcétera, pues puedes tener una aproximación y cuestionarte pues hacia dónde podría ir, pero por supuesto pues las novelas por lo general ya van y se orientan hacia una inteligencia artificial general, esta idea del superhumano, esta idea de la inteligencia que no nada más iguala, sino supera a la humana. Estamos lejos de eso.
Como bien decía Fernando, ahorita estamos más bien hablando de inteligencia artificial estrecha, que pues es muy buena en realizar tareas muy, muy específicas y tiene aplicaciones reales simples, como lo que mencionaba del chatbot para dar información sobre el registro civil. Muchísimas Muchas gracias, Cristi. A Ney, a Fer, a Cristi por acompañarnos esta noche. Como bien decía ella, creo que podríamos seguir discutiendo estos temas durante muchas horas, ¿no? Queremos agradecer también al público que nos acompañó, recordarles que la sesión estará grabada en nuestras redes sociales. Los invitamos a que revisen la convocatoria, todas estas startups de inteligencia artificial, hay cosas muy interesantes para ustedes. Y bueno, los esperamos el siguiente mes con nuestra siguiente charla en temas de inteligencia artificial. Muchísimas gracias de nuevo, Fer, Cristi, Ney, y nos vemos pronto. Que pasen bonita noche. Gracias, Lulu. Gracias, Ney.